Así que vamos a estar viendo este tema, ¿no? Paso a paso, no vamos a ir corriendo. Quizá la idea no es solo adquirir conocimiento, sino también poder ir sacando aplicaciones prácticas para nuestra vida. ¿Está? Entonces, voy a compartir algo para que ustedes puedan ver, para que lo puedan también quizá anotar. Eh, Ahí está, el tema, ¿no? Cristología. Bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco este punto. Así que una de las primeras cosas que quiero compartirles es los pasos, los puntos que vamos a ir tocando a través de estos días que vamos a estar teniendo las clases. Espero llegar, porque es bastante, ¿no? Bastante cosas por aprender. Y en cuanto a Cristología, ¿no? Una de las cosas que vamos a estar viendo es los nombres y títulos de Cristo, la encarnación de Cristo, las dos naturalezas de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión y el entronamiento de Jesús. Así que empecemos un poco hablando acerca de lo que es Cristología, ¿no? Fundamentalmente podemos decir es la doctrina de Cristo. Y esto lo podemos ir aprendiendo a través de las escrituras, porque a través de las escrituras podemos ver que Dios nos hace mucho énfasis en cuanto a Cristo, más de lo que podemos nosotros pensar. Colosenses 1:18 dice la escritura, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿no? Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Él es la cabeza de la iglesia. Y eso es algo que nosotros necesitamos siempre tenerlo presente. Primero Dios, porque sin Él nada somos en esta vida, ¿no? Dios hermoso, creando todo lo que nuestros ojos ven, creando nuestras vidas al hombre. Y no solamente dándole vida, sino también acompañándolo a través de toda la historia, ¿no? En especial a un pueblo maravilloso, su pueblo Jerusalén, al pueblo hebreo, al pueblo judío, ¿no? Que es la niña de sus ojos. Qué lindo es poder ver cómo Dios a través del hilo de la historia va cuidando a su pueblo, pero gracias al pacto y a la promesa que Dios le hizo a Abraham, nosotros que estuvimos lejos nos hemos sido hechos cerca por medio de Jesucristo. Pues nosotros que estuvimos lejos de Dios, nos fue anunciado el Evangelio y a través de Cristo ahora somos hijos y alcanzamos la promesa de ese pacto, ¿no? Entonces podemos ver lo maravilloso que nuestro Dios, cuidando a nosotros, de dos pueblos hizo uno, la iglesia, la cual Él es la cabeza, Cristo, con el objetivo de que en Él todo pueda ser posible. Porque para que, dice la Escritura, en todo tenga Él la preeminencia. Eso es lo que estamos viendo en Colosenses 1:18. Ahora, hablemos un poco más acerca de los nombres en primer lugar y títulos que se le da a Jesucristo. Hay muchos, pero vamos a ver nosotros algo que nos interesa. Por ejemplo, uno de los títulos o nombres que siempre es muy común ver es Jesús. Nosotros creemos, ¿no? A través de la inspiración de las escrituras, una inspiración verbal, creemos que cada palabra de la Biblia, ¿no? Que está escrita ahí, cada palabra fue escogida por Dios. Y Él a través de su palabra nos comunica su verdad, nos comunica su voluntad. Entonces nosotros creemos confiadamente y adjudicamos mucha importancia a los títulos y a los nombres de Jesús, ¿no? Y uno de los nombres o títulos es Jesús, ¿no? El nombre Jesús se encuentra en los evangelios, en los 4 evangelios, 612 veces. Y en el resto del Nuevo Testamento, 71 veces. Jesús, ¿no? Ese es el nombre personal que le pusieron a él.
en su nacimiento. Podemos decir es su nombre terrenal, es el nombre que le pusieron al nacer, el nombre con que vivió y murió también. Y eso lo podemos ver en Lucas, por ejemplo. Vamos a Lucas, capítulo 24. Y vamos a dar lectura desde el versículo 19 al 21 de Lucas. Así que fíjense ustedes algo, lo que dice la escritura. Así que voy a dar lectura a partir del versículo 19. Dice Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Así que mientras que ustedes lo están buscando, yo casi me equivoco y leo el capítulo 4. A ver, Lucas 24, versículo 19. Dice la escritura así. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado muchas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y dice el versículo, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Fíjense, ese es el nombre terrenal que le pusieron a Jesús. Es el nombre con que vivió, murió y también, ¿no? Vemos que resucitó, que eso lo menciona acá Lucas. Entonces podemos nosotros ver a través de la escritura que el nombre Jesús predomina antes de todo, antes de su muerte, antes de su sepultura, antes de su resurrección. Ahora, el nombre Jesús en aquellos días, ¿no? En aquellos días del Señor era bastante común. Varios deben haberse llamado quizá de esa manera, Jesús. Ahora, Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, y ambos significan Jehová nuestro Salvador. Jehová nuestro Salvador. Entonces, el nombre de Jesús para nosotros es muy importante, porque Jesús nos salvó, Él es nuestro Salvador. Así que eso es uno de los títulos maravillosos que encontramos acá en los evangelios. Otro de los títulos es Cristo. Cristo. Ahora, notemos algo acerca de este nombre. Se encuentra también en los 4 evangelios, solamente 56 veces la palabra Cristo, mientras que en el resto del Nuevo Testamento el nombre Cristo se encuentra 256 veces. Ahora, el significado de esta palabra, Cristo, es el ungido, el ungido. Este es el título oficial del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Cuando escuchamos la palabra ungido, a veces recordamos, ¿no? Bajo qué circunstancias los hombres fueron ungidos. A través de la historia bíblica hubieron hombres que fueron ungidos. Por ejemplo, reyes, profetas, sacerdotes. Uno, por ejemplo, recordando a uno de los grandes personajes de la historia bíblica, lo encontramos en 1 Samuel 15:1. Acompáñenme ahí en la escritura. 1 Samuel 15:1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová, de Jehová. ¿Ves? Otro versículo está en Primera de Reyes 19:16. ¿Qué cosa dice aquí en Primera de Reyes? Dice, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Otro versículo
está en Levítico capítulo 8. Y acá en Levítico capítulo 8 vamos a leer el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 12. Dice la escritura así: habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el vestido de expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. El versículo 12 dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Ves? Cuando uno ve a través de las escrituras, esta palabra ungido la escuchamos muchas veces, ¿no? Bajo muchas circunstancias, hombres que fueron ungidos, reyes, profetas, sacerdotes, como hemos visto en estos 3 pasajes. Entonces, para nosotros Cristo es el ungido de Dios, ungido como profeta, en primer lugar, ungido como sacerdote, ungido como rey. Ahora ustedes dirán, a ver, ¿cuál es la base bíblica para ello? Bueno, vamos a hablar acerca de ello. En primer lugar, Cristo fue ungido como profeta. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. La escritura dice acá en Hechos capítulo 3, 22 y 23 lo siguiente. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Ves? Cristo ungido como profeta. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Y Cristo es nuestro profeta, porque Dios levantó a Jesucristo. Y Moisés dice, como a mí, como a mí. Entonces, Moisés estaba dando testimonio y estaba diciendo, a él oiréis. ¿A quién oiréis? A Jesucristo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Ves? Cristo fue ungido como profeta. En segundo lugar, Cristo fue ungido como sacerdote. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. La escritura dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ves? Cristo ungido como sacerdote, como sumo sacerdote. Qué interesante es poder ver, ¿no?, esta palabra ungido. Ahora vemos el tercer punto. Cristo fue ungido como rey. Y para ello vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33. Lucas 1, versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Rey. Jesucristo ungido como rey. En los evangelios, Cristo es presentado como rey de Israel. Específicamente el evangelio de Mateo presenta a Cristo como el rey. En las epístolas, Cristo es presentado como cabeza de la iglesia. Acabamos de leer el versículo de Colosenses. Entonces, para nosotros, ver Jesús es el Salvador nuestro. Cristo es el ungido, el que fue ungido como profeta, porque por medio de él escuchamos sus palabras y oímos su palabra y la seguimos oyendo hoy como sacerdote, intercediendo por nosotros al Padre, ¿no?
siempre con sus oraciones. Como rey reinará un día, por siempre su reino no tendrá fin. Ahora vemos otro de los nombres o títulos de Cristo, Mesías. Mesías es la palabra hebrea con el mismo significado que en griego Cristo, es decir, el ungido, el ungido. Ahora, si uno lee, ¿no? Acá Juan 1:41, fíjense lo que dice la escritura en Juan. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el Cristo. Ahora, Juan 4, versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Qué hermoso testimonio que podemos encontrar acá en el libro de Juan. ¿No? Acá hay el testimonio del hermano de Pedro, Simón. Hemos hallado al Mesías. Y de la mujer, cuando dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y Jesús estaba allí con aquella mujer. El Mesías, el Mesías. Entonces podemos decir que el Mesías es la palabra hebrea, ¿no? Con el mismo significado que en griego Cristo, es decir, el ungido, el ungido. El Antiguo Testamento está lleno de predicciones sobre el Mesías, mientras que el Nuevo Testamento está lleno de cumplimientos en Cristo. El Antiguo Testamento fue escrito en lenguaje hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega. Y eso es algo que nosotros necesitamos siempre tener en cuenta. Otro de los títulos que podemos ver también acerca de nuestro Señor Jesucristo es la palabra Señor. Este es el título de Cristo correspondiente a su deidad y a su autoridad. Ahora, podemos nosotros ver los tres nombres de Dios como encontramos en el Antiguo Testamento, están compuestos en un único nombre, Señor. Si uno estudia los nombres de Dios, podemos nosotros ver que está la palabra Dios y viene de la palabra Elohim, mientras que la palabra Señor viene de la palabra hebrea Jehová. Y el otro nombre que se traduce Señor viene del hebreo Adonai, que significa maestro. Así que fíjense los nombres y títulos que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Acá en el Nuevo Testamento la palabra Señor viene de la palabra griega kurios, que significa Señor, que significa Dios, que significa maestro, que significa amo. Esta es una equivalente al nombre Adonai del Antiguo Testamento. Podemos nosotros ver que es hermoso poder estudiar los nombres de Dios. Pero pasamos a proseguir, que no solamente está el título Señor que le da, sino Jesucristo. Jesucristo. Ahora, noten ustedes, este es otro título del Señor y es una combinación de su nombre personal, Jesús, con su título oficial Cristo. En Juan capítulo 17, versículo 3, fíjense lo que dice. Vamos a leer Juan capítulo 17. Acompáñenme ahí. Juan 17, versículo 3. Dice la escritura así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo, a quien has enviado. El énfasis de la palabra es que Jesús, quien se humilló a sí mismo, ahora es exaltado. Ahora es exaltado. Otro título es Cristo Jesús. Y acá el énfasis es inverso.
Cristo el exaltado una vez se humilló a sí mismo. Como dice en Filipenses capítulo 2, 5, 8, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ve? El Cristo exaltado se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro Cristo Jesús. Luchito, quedan tres minutos. Dale, aprovecho, pues yo estoy corriendo un poco. Otro de los títulos es Señor Jesucristo, ¿no? Este es el título más completo de la palabra Señor. Leo rápido, antes que se acabe 2 minutos o 3 minutos. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Y eso es algo que nosotros podemos siempre tener en cuenta. Dios nos bendijo, ¿no? Nos bendijo, una bendición que en realidad hasta ahora la disfrutamos. A ver, todavía tenemos tiempo, ¿no, Dieguito? Tenemos todavía 2 tiempo para uno minutos. más. 2 minutos. ¿Eh? 2 minutos. 2 minutos. Y después nos conectamos con el mismo Zoom. El toque. Perfecto. Bueno, avanzamos. Fíjense la palabra yo soy. Yo soy. Este es un título del Antiguo Testamento traído al Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan Éxodo capítulo 3, ahí cuando Moisés estaba, ¿no?, en el monte Hebrón y Dios se le presentó en una zarza ardiente, ¿no? Y lo envió a poder liberar a su pueblo que estaba en esclavitud, y Moisés decía, ¿y qué diré? Jesús le dijo, yo soy, así le dirá, yo soy el que soy, yo soy el que soy, ¿no? Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 16. Así que el Señor Jesús se llamó a sí mismo el gran yo soy. Ahora ustedes dirán, a ver, ¿dónde está ese pasaje? Juan 18. Juan 18. Juan 18, versículo 4. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron. Cayeron a tierra cuando vinieron a apresarlo. Fíjense qué interesante poder ver eso, ¿no? Cuando le dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Entonces él dijo, yo soy. Y cayeron a tierra. Él es el gran yo soy. Así que podemos nosotros tener a nuestro Señor Jesucristo, el gran yo soy en nuestra vida. Él nunca nos va a dejar. Él siempre estará con nosotros. Hay muchos versículos que podemos nosotros disfrutar. Por ejemplo, Juan 8, versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, toda esta introducción que estoy realizando, como pueden ver, estoy un poco corriendo, ¿no?, en cuanto a los títulos y nombre de Jesús para poder llegar, ¿no?, a poder tocar los temas que nos interesan en sí, bien, y poder ahí hablarlo, ¿no? Como es la encarnación de Cristo. Ahora, todos esos títulos que hemos visto al inicio, no es que lo vamos a desarrollar hoy, ¿no? No vamos a acabar todo eso, es grande, pero son los puntos que vamos a ir desarrollando otros jueves más. Así que no se vayan a asustar, ¿no? En cuanto a esto, ¿tá? Entonces, estamos viendo los títulos y nos hemos quedado en
uno de los nombres de Cristo, de Jesús, es el yo soy, ¿no? El yo soy. Entonces hemos dicho que Jesús mismo se llamó a sí mismo el gran yo soy cuando estuvo en el jardín del Getsemaní, ¿no? Mientras una multitud venía hacia él con antorchas, con palos, el Señor se adelantó a ellos y le dijo: ¿a quién buscáis? Eso está en Juan 18 del 4 al 5. Y cuando él le dijo: yo soy, cayeron a tierra, ¿no? Y hemos mencionado Juan 8, 58, ¿no? Cuando dice Jesús: antes que Abraham fuese, yo soy. Y Colosenses, ¿no? Capítulo 2, versículo 9, que dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es nuestro gran yo soy, en la cual nosotros creemos, estamos en él, vivimos. Pero también tenemos otros títulos, por ejemplo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ahora, noten ustedes algo, ¿no? Este es el título de gloria y de deidad personal de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1, versículo 35, dice la Escritura: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ahora, si uno puede ver, por ejemplo, Juan capítulo 19, noten ustedes Juan capítulo 19, y vamos específicamente al versículo 7, dice la Escritura de esta manera. Dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Ellos no creían, ¿no?, en el Señor Jesucristo. Cuando ellos escuchaban, ¿no?, decir Hijo de Dios, ellos se rasgaban la vestidura. Intentaban de muchos medios matar a Jesús. Bueno, este pasaje de Juan 19, bueno, habla acerca de ello. Ellos decían: según la ley debe morir, porque se hizo llamar Hijo de Dios a sí mismo. Ahora, el Señor Jesús, claro, es el Hijo de Dios. Ahora, un cristiano también es un hijo de Dios. El Señor Jesús es el Hijo de Dios por relación y naturaleza. El cristiano es un hijo de Dios por regeneración y adopción. Eso es algo que nosotros necesitamos tener siempre presente. Repito, el Señor Jesús es Hijo de Dios. Un cristiano también es un hijo de Dios. Pero lo que tenemos que entender es que el Señor Jesús es el Hijo de Dios por relación y naturaleza divina. En cambio, el cristiano es hijo de Dios por regeneración. Hemos vuelto a nacer de nuevo. Y por adopción somos llamados hijos de Dios. Ahí está lo que dice Juan, ¿no? Juan 1:12. Aquel que cree y recibe, ¿no?, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Adopción. El Señor Jesús ha sido el Hijo de Dios desde todo tiempo y eternidad. En cambio, el cristiano llegó a ser un hijo de Dios cuando confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Hijo de Dios es un título que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Otro título: Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Este parece ser el título más favorito del Señor para sí mismo. Para sí mismo. Aquel por el cual él se llamaba a sí mismo una y otra vez lo siguiente. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 58. Lucas 9, 58. Noten ustedes lo que dice la Escritura. Vamos a buscarla. Lucas 9, versículo 58 dice así:
Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿No? Ahí podemos nosotros ver el título, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando Jesús vino, no se hizo hombre, no tuvo un lugar como nosotros, donde dormir. Nosotros tenemos nuestra casa, nosotros tenemos un lugar para poder refugiarnos en la noche. El Hijo del Hombre no. No tuvo, dice, ¿no? Un lugar donde recostar la cabeza. Podemos ver que siempre él dormía ahí en el Getsemaní con sus discípulos. Bueno, ahí hay una referencia acerca del Hijo del Hombre. Este título, ¿no? Hijo del Hombre es un título milenial de Cristo. Toda vez que aparece es usado en conexión con el venidero reino del Señor Jesucristo. Aún en el Antiguo Testamento se cumple lo mismo. Alguien puede cuestionar esto diciendo que Ezequiel se adjudica el mismo título, el Hijo del Hombre. De todos modos, cuando tiene que ver con el Mesías, el reino milenial está en contexto. Así que este es título del Señor y no de los hombres. No de los hombres. Yo soy un hijo de hombre, pero él es el Hijo del Hombre. Noten eso. Nosotros somos hijos de hombre, pero él, Jesucristo, es el Hijo del Hombre. Este título, Hijo del Hombre, se halla 88 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos, en Hebreos, en Apocalipsis, y 84 veces en los Evangelios. Así que otro dato, por ejemplo, ninguna vez se encuentra en las epístolas. No se encuentra en las epístolas. Las epístolas son concernientes a la iglesia y no al venidero reino milenial. Cristo es el rey del reino y cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. Fíjense, otro de los títulos que podemos encontrar es el Hijo de Abraham. El Hijo de Abraham. El Evangelio de Mateo se presenta como el libro de las generaciones de Jesucristo, o genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Ahora, si uno lee Gálatas capítulo 3, versículo 6, fíjense lo que dice Gálatas. Capítulo 3, versículo 6. Busquemos. Gálatas capítulo 3, versículo 6. La escritura dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Así que el Mesías, el Cristo, llegó a ser judío. Cristo era judío. Era el hijo de Abraham. Y por eso el Mesías. Por eso el Mesías. Otro título es el Hijo de David. Este es un título real del Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Marcos, capítulo 10, versículo 47. Dice la escritura, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se recuerdan el contexto? ¿No? Del hombre ahí en el camino, que cuando pasaba la multitud, no, él quería, preguntó, le dijeron que era Jesús y él clamó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconociendo a Jesús como hijo de David, ¿no? Aquel que iba a ocupar el trono. Ahora, otro de los títulos es Hijo del Altísimo. Este es el título de preeminencia. De preeminencia.
Hijo del Altísimo. Dice Lucas capítulo 1, versículo 32 lo siguiente. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hijo del Altísimo. Vamos a ver, hay otro nombre o título que se le da a Jesús como este. El segundo hombre. El segundo hombre. Indica que hubo uno antes que él. Solo uno. ¿Quién fue? Adán. Adán. Fíjense lo que dice Primera de Corintios 15, versículo 47. Primera de Corintios 15. Versículo 47 dice lo siguiente. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Ahí vemos uno de los títulos que se le da a Jesús. Otro título, postrer Adán. Postrer Adán. Indica esta palabra o este título, indica que no hay otro que le siga. Hay solo dos hombres ante los ojos de Dios, Adán y Cristo. Adán y Cristo. El mundo está dividido bajo estas dos cabezas, Adán y Cristo. Todos están en Adán por el nacimiento natural. Solamente son de Cristo aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Por eso, Primera de Corintios 15, fíjate lo que dice, Primera de Corintios 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, Jesucristo. Así que es uno de los títulos que se le da a Jesús. Otro de los títulos, el verbo. Este es un título que lo encontramos en Juan, capítulo 1, en el primer versículo y el 2. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿No? El verbo, la palabra. En el principio la palabra. ¿Ve? Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Todo lo que nuestros ojos ven. La palabra era Dios. ¿Ves? El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Jesús es el verbo de Dios. Estuvo en el principio creando todo. Él era Dios. Así como las palabras habladas revelan los invisibles pensamientos del hombre, porque la única manera de poder saber qué es lo que pensamos es cuando hablamos, ¿no? Tú quieres saber qué cosa, cómo es un hombre, cómo es una mujer, qué cosa es lo que piensa, escúchalo cómo habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, del mismo modo, ¿no? La visible, ¿no? Y viviente palabra, el verbo, nos revela el Dios invisible. Por eso en Juan, fíjense Juan capítulo 1, pero específicamente en el versículo 14. Vamos a leerlo, Juan 1, versículo 14, hablando acerca del verbo, dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo hombre. ¿Ves? Y eso es lo que estamos hablando. Así como las palabras habladas revelan los invisibles pensamientos del hombre, del mismo modo la visible palabra nos revela el Dios invisible. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Título, el verbo de Dios. Otro de los títulos es Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Eso es lo que dice en la escritura. Dios con nosotros, ¿no? Fíjense lo que dice la escritura en sí. Mateo 1:23.
he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así como las escrituras nos dicen el significado, Dios con nosotros, recuerda, el Señor Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará, como dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Leamos, Hebreos 13. Noten ustedes, no, esta tremenda promesa que nos hace Dios en este capítulo de Hebreos 13, versículo 5, dice y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios con nosotros, Él es el Emmanuel. Qué lindo, ¿no? Podemos nosotros estar completamente seguros, Dios con nosotros está todos los días de nuestra vida y nos ayuda, siempre. Otro de los títulos es Salvador. Salvador. No un ayudador, sino un Salvador. Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 2. Vamos a leer. Vamos a buscar Lucas, capítulo 2. Y el versículo 11 específicamente. Lucas 2:11. Fíjense lo que dice la Escritura. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, Cristo el Señor. No dice un ayudador, sino un Salvador. Otro de los títulos que encontramos es Rabí. Esto viene de una palabra hebrea que significa maestro. Maestro. Juan 1:38, la Escritura dice así. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? ¿Ves? Rabí significa maestro. ¿Dónde moras? Títulos que le dan a Jesús. Otro de los títulos es Raboni. Ahora, este es un concepto, mismo concepto anterior que Rabí. Y significa maestro, pero proviene de la lengua caldea. Y Juan 20:16 dice lo siguiente. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Maestro. Ese es el significado de la palabra. Pero viene de una palabra o una lengua caldea. Otro de los títulos que podemos ver es maestro. Maestro. Mateo, ¿no? Capítulo 9, versículo 11, la Escritura dice así. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahí está la palabra, maestro. Siempre los fariseos tratando de poder buscar algo con que acusar a Jesús. Y bueno, Jesús le respondió en su debido momento, ¿no? Él vino a buscar a los pecadores, no a los que se creen santos, sino a pecadores. Y gracias a Dios nos buscó a nosotros, nos halló, nos encontró, nos limpió de nuestros pecados, somos hijos de Dios. Así que el significado aquí de maestro es instructor. Instructor. No implica la idea de dueño, como la palabra Señor Adonai, ¿no? El mundo hoy en día reconoce que Jesús fue un gran instructor, pero no le reconoce como Señor. Qué lástima, ¿no? El Señor Jesús no solamente es nuestro instructor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Jehová, Él es nuestro Señor. Entonces podemos nosotros ver que los títulos que encontramos, nombre o título de Cristo, hablan acerca de nuestro gran Dios. ¿Ve? Cómo
a través de la escritura lo llamaron. Y hablando acerca de Cristo o estudiando lo que es el tema cristología, para nosotros es muy importante conocer los nombres o títulos que se le dio a Jesús. Porque cada uno de ellos nos dejan tremendas enseñanzas. Ahora, aparte de los nombres y títulos, ahora vamos a estar viendo acerca otro tema en cuanto a Cristo, y es la encarnación de Cristo. Y aquí vamos a ir paso a paso, ¿no? Viendo este tema tan importante que nos lleva a estudiar la Biblia. Es el principal fundamento sobre el cual nuestra fe descansa. Esta es una verdad cardinal del cristianismo, porque nuestra fe descansa en la encarnación de Cristo. Sin la encarnación, el cristianismo no podría mantenerse en pie. No nos han revelado esto los hombres, sino que Dios mismo lo hizo a través de la revelación de su palabra. Veamos, por ejemplo, lo que dice Colosenses capítulo 2. Vamos a buscar Colosenses. Y acá en el libro de Colosenses capítulo 2, específicamente versículo 1 y 3. Noten ustedes lo que dice. Si alguno quiere leerlo, lo puede hacer. Así que ahí vamos agilizando también. Pero noten lo que dice Colosenses 2, del 1 al 3. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer. Ese es el propósito, ese es el fin, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Ves? Y del conocimiento. Así que ahí en las Escrituras encontramos la revelación, ¿no?, de su palabra, ¿no? Así que nos ha sido revelado esto. La palabra encarnación proviene del latín, y cuando hablamos de la palabra encarnación de Cristo, el Hijo de Dios, implica que Dios se hizo hombre, se manifestó en carne humana. Podemos decir, se hizo hombre, tomó forma de hombre con un propósito, redimir al hombre, se humanó, ¿no? Eso es lo que hizo Jesucristo. Tomó forma de hombre con el propósito de redimirnos a cada uno de nosotros. Se hizo hombre, se encarnó con el propósito de ser semejante a nosotros y sentir lo que sentimos nosotros, padecer nuestros sufrimientos. Por eso Él entiende nuestras circunstancias difíciles, porque Él se hizo hombre, pero sin pecado, sin pecado. Es por eso que la Escritura dice que debemos acercarnos a Él confiadamente, porque Él nos entiende. Él comprende la situación en la cual nos encontramos ahora. Dios se hizo hombre. La encarnación de Cristo. Veamos el hecho de la encarnación. Mateo y Lucas registran detalles de este acontecimiento. Ambos registros son distintos, pero ambos exponen hechos reales. Por ejemplo, Mateo, ustedes lo tienen en pantalla. Mateo, quien presenta a Cristo como rey a través de todo el libro de Mateo, describe su nacimiento como el que ha nacido rey de los judíos. Trazando, ¿qué cosa? Su linaje a través de Salomón y David hasta Abraham. En cambio, Lucas, quien revela a Cristo como el hombre perfecto, enfatiza la humanidad de Jesús, presentando su linaje a través de María,
pasando por Natán, que era el otro hijo de David, por David y Abraham, hasta llegar finalmente hasta el primer hombre, que es Adán. Fíjense las dos perspectivas de ambos. Mateo, ¿no? Cuando caminó con Jesús, él vio a Cristo como rey, el Mesías rey. Lucas no fue un discípulo directo que caminó con Jesús. No, Lucas investigó, recolectó datos de cada uno de los testigos que caminaron con Jesús y lo escribió para que Teófilo pueda aprender. Así que fíjense, Lucas, el médico amado, que caminó también y estuvo en los viajes misioneros con el apóstol Pablo. Lucas, él revela como médico, ve a Jesús como el hombre perfecto. Enfatiza la humanidad, la naturaleza humana. Él es el que, Lucas, el que dice que Jesús, cuando oró con grandes gotas de sangre. Sus sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Ves? Entonces, como médico, él se fijó en cada uno de los detalles de la humanidad de Jesús. Así que ambos, ¿no?, exponen registros distintos y hechos reales. Así que ese es el hecho de la encarnación. Por ejemplo, hablando acerca de el nacimiento virginal de Jesucristo, no tenemos que pasar por alto la virginidad de María. Tanto Mateo como Lucas destacan que ella era virgen. Entonces, cuando habla de virgen, era una doncella que todavía no estaba desposada, era una señorita. Ahora, fíjense lo que dice Mateo 1, versículo 18. Vamos a Mateo. Ustedes creo que también lo tienen en pantalla, pero vamos a buscar la Biblia. Mateo, capítulo 1, versículo 18, dice la escritura así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y acá me detengo un momento, porque este versículo habla acerca de la virginidad de María. Entonces, fíjense lo que Mateo da como testimonio, ¿no? Dice, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María. El desposorio de María con José, ¿no?, es como ya un pacto, como que ya se daba por hecho que se iban a unir en matrimonio. Es como el noviazgo, ¿no? Cuando no, vienen, la hija nos presenta, ¿no?, al novio, o nuestro hijo nos presenta a la novia y dice, mira, ¿no?, me quiero casar con él o me quiero casar con ella. Y da a conocer de una manera pública a la iglesia. Entonces, todos los que somos testigos damos por sentado que se pusieron de novio con el fin de casarse. Bueno, en la cultura judía, el desposorio era eso. Ya estaba dado por sentado que en cualquier momento, ¿no?, se iban a casar, que eran separados, tanto él, José, como María, para el matrimonio. Entonces, fíjense, eso es algo que los judíos lo tomaban muy en serio. Estaba separada María para José y José para María. Eso es lo que está tratando de decir el versículo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Y esta palabra juntasen habla acerca de el acto matrimonial, el consumo matrimonial, ¿no? Entonces, fíjense, antes que se uniesen, antes que tuvieran quizá como esposos una relación marital, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y todo eso sucedió antes. José no la había conocido. José todavía no se había juntado. Estaba separado, pero no convivían, no vivían juntos. Entonces José, ¿no?, se dio cuenta que ella estaba embarazada. Y Mateo dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, es interesante ver esto,
el tema de la virginidad de Jesús. Pero veamos otro pasaje. Lucas capítulo 1 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces María dijo al ángel, claro, le preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Ves? Ahí está lo que vengo yo hablando acerca del primer versículo. No conoció varón, no tuvieron una relación marital como esposos, no vivían juntos. Era una señorita que vivía en la casa de su familia. Y José también vivía aparte. No tuvieron un acto marital. Entonces, por eso la pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, por eso podemos nosotros ver que la virginidad de María era así, como dice la Escritura. Una mujer, una señorita virgen, que no conoció varón. Ahora, estamos hablando acerca de este punto, la virginidad de María. Pero también vamos a otro, paso por paso, a seguir explicando este del nacimiento virginal de Jesucristo. Pero si nos quedamos con este versículo que dice Mateo, la última parte, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, fíjense lo segundo. Se descubre que sería madre antes de su casamiento con José. Porque Lucas 2, versículo 5 dice que siempre tenía por costumbre ir a Jerusalén para ser empadronado con María, su mujer. Dice, desposada con él, la cual estaba encinta. La cual estaba encinta. Mateo 1, 18 al 20 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ves? Del Espíritu Santo es. Entonces, quizá José quiso ahí, se sentía mal, quiso dejarla, pero ahí vemos la intervención divina, ¿no? La intervención divina. El ángel del Señor se le apareció en sueños a José, porque quizá él estaba pensando, ¿no? ¿Cómo es esto? Estoy desposado, ¿no? María es mi novia, me voy a casar, no he vivido juntos, pero ella está embarazada. O sea, él era un hombre que estaba pensando, pero la escritura dice que era un hombre justo y no quería infamarla, o sea, la quería, ¿no? Y no sabía qué hacer. Según la ley, una mujer que ya estaba embarazada, ¿no? Y que en realidad no era de José, entonces, según la ley, tendría que ser apedreada. Entonces él dice, si yo la acuso ante las autoridades, según la ley, iba a morir apedreada. Él no quería. Por eso se durmió, estaba pensando, tanto que estaba pensando, quizá quiso dejarla secretamente, y estaba pensando en eso, se durmió. Y un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Qué importante, ¿no? La intervención divina. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Ahora, veamos la paternidad divina. La paternidad divina. Si José no era el padre de Cristo, la pregunta es, entonces, ¿quién lo era? Según los versículos que hemos visto anteriormente, que ha demostrado que Dios lo era. Dios era el padre de Cristo, ¿no? Fíjate lo que dice Lucas 1 del 31 al 35,
Perdón, Dice, ahora Luchito. concebirás en tu vientre. Sí, Perdón, quedan 3 minutos. dale, termino con esto y después proseguimos. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, ¿qué ha demostrado la paternidad divina de Cristo? ¿No? ¿Quién es? Dios. ¿No? Dios es el Padre divino de Cristo. No era José. Y eso vamos a explicarlo, ¿no? Más adelante también.